introduciendo Claudia, soy estudiante de pronto de terminar de antropología. Y lo que les voy a presentar hoy es el trabajo que realicé pues, en el marco de la realización de tesis de grado. Entonces lo titulé Encuentros burocráticos de la diferencia, la configuración del sistema intercultural de salud propia indígena del pueblo quichua en Bogotá. Yo parto de un problema específico desde el cual me paro. Este problema, digamos que lo encuentro como base en la creación de políticas de enfoque diferencial en el país, que básicamente lo que han generado son una serie de espacios de encuentros y desencuentros, en este caso entre población indígena y el Estado, pues a la hora de definir lo que son estas políticas de enfoque diferencial, de definir el acceso diferencial o étnico, entre comillas, a diferentes derechos o servicios. Entonces, digamos que en este marco surge el Sistema Intercultural de Salud Propia Indígena, SISPI, que en Colombia nace como una política pública que pretende articular prácticas de sanación y curación indígena al Sistema General de Seguridad Social en Salud. Entonces, lo que problematizo aquí es que ese espacio, entonces, pues permite precisamente acercarse problemáticamente a las relaciones que se pueden tejer entre los representantes indígenas, líderes indígenas y representantes del Estado a la hora de querer configurar ese sistema intercultural de salud propia indígena. Precisamente apunto a que esas relaciones entre funcionarios guardan una serie de tensiones que valen la pena pues, desentrañar y desmenuzar para analizar la manera en la que se movilizan diferentes nociones en torno a esta política, como la salud, la diferencia cultural y el reconocimiento diferencial por parte del Estado. Entonces, parto de esta pregunta, ¿cómo se configura el Sistema Intercultural de Salud Propia Indígena SISPI a partir de las relaciones entre el Cabildo Indígena Quichua Camanquihue de Bogotá y la Secretaría de Salud de la ciudad? Para realizar el trabajo, escogí una población puntual, que básicamente pues, es una población indígena que está ubicada en Bogotá y que para mis intereses, digamos que era muy particular, o es muy particular porque tiene un cabildo legalmente constituido en la ciudad. Esto pues hace que tengan una legibilidad para el Estado y adicionalmente los quichua otavalo, que es esta población que aquí en Bogotá pues, vienen siendo pues, los quichuas de Bogotá, pues es una comunidad indígena bien particular, no solo porque en este caso está presente en la ciudad, sino porque tiene unas densas redes migratorias relacionadas con el comercio de textiles y de artesanías, de música, que pues básicamente ha hecho que este pueblo indígena sea también como una comunidad, un grupo transnacional, que se moviliza en diferentes partes del mundo y por eso también hace como de esta población bien interesante y digamos que con la constitución del Cabildo tiene unas formas bien particulares de relacionarse con el Estado y eso era lo que a mí también me parecía bien clave para problematizar aún más el escenario en el que me estaba parando. Entonces, los objetivos que desarrollé, pues en general anclado a la pregunta, analizar la configuración de ese SISPI en relación a los dos actores que ya les dije, Cabildo e instituciones del Estado, en este caso en Bogotá es la Secretaría de Salud, la institución que tiene sí, como el aval y que digamos, ejerce todas estas discusiones en relación a la configuración de la política pública. Ya algunos objetivos específicos más claros, entonces, por un lado, pues analizar las percepciones que tienen los funcionarios o miembros del Cabildo frente al SISPI, precisamente pues para conocer como las expectativas, entonces, para precisamente entonces mirar como esas expectativas o incluso también como esos rechazos frente al SISPI desde el Cabildo. Por otro lado, identificar los usos y valoraciones que en el Cabildo y la Secretaría se tienen sobre el concepto de medicina ancestral. ¿Por qué el concepto de medicina ancestral? Porque en el decreto en el que reposa la explicación del SISPI se hace referencia a medicina ancestral, medicina tradicional. Entonces, la pregunta central que me llevaba también a discutir mucho con los actores era
precisamente pues para problematizar esa articulación entre los dos, entre Estado e indígenas. Entonces era el ser o no parte del sistema. Muchas veces que tuve la oportunidad de hablar tanto con los funcionarios como el sabedor o la partera en el cabildo, siempre la discusión era, ¿será que somos parte de ese sistema de salud o mejor nos alejamos? Y ahí encontré varias tensiones y varios encuentros que ya me empezaban a dar luces de cómo esta población indígena empezaba a negociar con el Estado y cómo empezaban a tener una serie de encuentros para mirar a ver cómo resolvemos este asunto de articular una cosa y la otra. Entonces encontraba que, bueno, por un lado, se rechazaba esa articulación porque desde el cabildo se leía como una posible absorción de los valores indígenas o de sus prácticas culturales, pero más allá de eso lo que yo puedo encontrar es como la importancia de estas cosas o de, digamos, de sus valores y esas cositas que los hacen diferentes en la ciudad, porque a la final son esos elementos los que también nos permiten identificarse y definirse como indígenas. Pero digamos que también encontré que había otra cara de la moneda y era que se rechazaba esa articulación porque se tiene también una percepción negativa frente al sistema de salud. Entonces me hablaban mucho de una crisis en el sistema de salud y por eso no querían estar como vinculados o que se les valga la redundancia, vincular con ese sistema de salud que está en crisis, y más bien lo interesante era que pretendían o se pretendía vender esa diferencia cultural como una respuesta a ese sistema de salud que está en crisis, es decir, en un espacio como la ciudad, entonces, el prestar un servicio de atención, ellos decían más humano, natural, que no está atado como a unas cosas de tiempo, a una burocracia, les permitía entonces servir como respuesta a un sistema de salud que estaba en crisis y ser esa alternativa a la que la gente podía acceder. Pero pues por otro lado, el ser parte del sistema no se consideraba como algo tan malo, porque es que sin embargo esa articulación era también la que permitía la participación en la institucionalidad. Y con eso me refiero a ser parte entonces de esas reglas, y esas reglas pues también implican beneficios, que después también recibir un insumo para poder ejercer las prácticas indígenas en la ciudad, también tener una suerte de reconocimiento por parte del Estado, que digamos desde el cabildo también se leía como la posibilidad de abrirse a más personas. Entonces esas tensiones me parecían bien interesantes porque no era como que la una se excluyera de la otra, sino que a la final todos terminaban movilizando estas dos ideas frente al ser o no parte del sistema. Entonces, pues ahí lo que puedo apuntar es como que esas lógicas del Estado son rechazadas, pero paradójicamente al tiempo eran añoradas. Y encontraba que, digamos, esas tensiones se podían encontrar en lo que definían como medicina ancestral. ¿Por qué? Porque lo ancestral hacía referencia a eso que no podía cambiar o a eso que culturalmente los hacía diferentes. Entonces ahí uno podía ver de pronto esa necesidad de diferenciarse. Pero entonces se volvía complejo el hecho de que fuera medicina ancestral. Para los sabedores, por ejemplo, ellos me decían, es que esto no es medicina, pero entonces ya dejémoslo en medicina porque así es como ustedes nos entienden. Pero podía ver que esto iba mucho más allá, porque es que a la final el término de medicina también les generaba una suerte de legitimidad y de reconocimiento. Esto en relación a, por ejemplo, cómo la medicina alopática, digamos, tiene esa alianza de legitimidad con el Estado, que el Estado pues reconoce como la medicina alopática con lo que es lo científico y con lo que está básicamente es verídico o es objetivo. Entonces, el hecho de ser la medicina ancestral era entonces prácticamente ese juego de conceptos en el que la medicina era eso que para el Estado era reconocible y lo ancestral lo que era diferencialmente cultural para ellos. Entonces, digamos que lo que ya termino apuntando ahí es que son esas definiciones frente a la medicina ancestral y la manera en cómo ésta se posiciona ante el Estado, lo que termina resaltando como unas figuras puntuales de indigenidad. Aquí utilicé el concepto de indigenidad de Catherine Walsh y Walter Mignolo, que pues hace referencia como esos valores o esas imágenes que recaen sobre lo indígena.
eh, que entonces se podían vincular a la necesidad de diferenciarse en la ciudad, pero al tiempo aprovechar espacios de participación en lo institucional y al mercado de la urbe resaltando esa figura de lo diferencial. Pero ya yendo mucho más allá, me encontraba en que entonces todas estas discusiones y todas estas peleas iban remarcando lo que eran entonces unos encuentros clarísimos y unas discusiones claras entre indígenas y Estado. Entonces podía ver que la configuración ejecutiva básicamente se daba en eso, en unos ires y venires entre estos funcionarios. Y lo que empezaba a ver era que pues existían como una serie de tensiones frente al reconocimiento y la incapacidad del Estado pues como para poder leer estas prácticas, porque aquí, digamos, para mí fue muy importante basarme en un proyecto que tenía desde la Secretaría de Salud, que se vinculó al Cabildo Quichua, y era en que había una atención a 30 familias en el que un equipo de médico ancestral y partera iban a las casas de miembros del Cabildo a atender como cositas muy primarias. Sin embargo, la contratación como se hizo ahí, en el caso de los médicos y las parteras, no fue como tal, sino se les contrató como gestores étnicos. Entonces había toda una tensión por parte del Cabildo de por qué contratamos a estas personas como gestor étnico y no como médico ancestral o como partera. Es decir, ellos no sentían ese reconocimiento plasmado en esa contratación o en ese proyecto. Entonces, digamos que esa tensión para mí fue clarísima para problematizar aún más el asunto del CISPI, pero me preguntaba ahí entonces dónde quedaba la interculturalidad en medio de todo esto, porque a la final este era el elemento que estaba pensado pues para solucionar esta clase de cosas. Y me di cuenta que en esa relación entre funcionarios la interculturalidad estaba en unos itinerarios burocráticos súper claros. Es decir, es cierto, la interculturalidad, lejos de ser ese encuentro horizontal que se teje entre dos culturas, está lleno de jerarquías y está lleno de una serie de violencias y de relaciones de poder, pero aquí lo vi en unos itinerarios burocráticos que tenían los funcionarios para poder definir, entonces, por ejemplo, el caso de los gestores étnicos, de cómo vamos a resolver el asunto de la contratación o del insumo. Entonces, más allá de esto me di cuenta que en esa configuración de la política había todo como un aparato burocrático indígena, se había constituido todo un aparato burocrático de lo indígena, donde estaban los funcionarios del Cabildo, incluso también el sabedor y la partera cuando eran llamados como gestores étnicos, también entraban en ese aparato burocrático de lo indígena porque a fin de cuentas ellos funcionaban como esa cara que, digamos, para la Secretaría de Salud funcionaba como una posibilidad para acercar el sistema a la población indígena. Itinerarios burocráticos, hoy lo uso con el concepto que propone César Abadí, para referir, él lo utiliza con la enfermedad, para referir como la experiencia de enfermedad con el sistema de salud, pero entonces yo aquí lo pongo como itinerarios burocráticos de la interculturalidad, porque entiendo entonces que es la manera en que las relaciones interculturales se plasman o se tejen con las estructuras del sistema. Entonces, básicamente ya para ir concluyendo, ya tengo poquito tiempo. Bueno, aquí en este pequeño esquemita traté de una manera muy sencilla exponer cómo yo veía esos itinerarios. Entonces,
transformaciones de los itinerarios terapéuticos a partir de un modelo de salud intercultural como proceso de hibridación en salud. Como dijo la profesora, pues este es un trabajo que se ha venido realizando desde la Maestría de Estudios Sociales de la Universidad de Rosario y pues tiene como objetivo reconocer las transformaciones de los itinerarios terapéuticos en la población indígena, especialmente en el grupo étnico Huitoto, ubicado en el casco urbano del corregimiento de La Chorrera, como parte de un proceso de hibridación en salud. Entonces, pues antes que adentrarme un poco como en el tema, sí me gustaría como dejar claro dónde se encuentra la Chorrera. La Chorrera es un corregimiento del departamento del Amazonas. Este departamento solamente tiene 2 municipios, son Leticia y Puerto Nariño, y pues La Chorrera es ese punto que está en rojo, digamos que es un poco alejado de la capital, que es Leticia. Hay 2 formas de llegar hasta allá, por bote de 40, se demora más o menos 15 días, o en una avioneta que lleva a Satén. Pero los costos para poder acceder a esta aeronave pues son bastante elevados. Como una parte, digamos, de entrada del documento, hago una contextualización del MIAMSPI. Pues mucha gente se preguntará qué es esto, ¿no? Pues resulta que el MIAMSPI surge, digamos, como un modelo que permite a la medicina occidental y a la medicina tradicional, digamos que establecer un diálogo constante, y pues obviamente digamos que esta es una búsqueda que se ha tratado desde hace mucho tiempo. Incluso el CISPI, digamos que es como el marco en el cual se instaura el MIAMSPI. Como el CISPI no ha tenido una evolución, no ha podido lograr concretarse, entonces el departamento decide, no, hagamos este modelo donde digamos que se alcanza un 90% de las acciones contempladas en el PIC, que son los planes de intervención colectiva, que es básicamente como que la EPS del Estado o la que contrata el departamento, pues realiza todos estos procesos de vacunación, de promoción de la salud en estos lugares tan apartados pues de los municipios. ¿Por qué no se había hecho antes? Porque las autoridades indígenas no permitían el ingreso de estas personas, pero entonces el modelo lo que hace es concertar y socializar estas acciones, y entonces se permite la entrada de estos sectores. También es necesario entonces como dejar claro lo que significa, o lo que yo entiendo por itinerario terapéutico. Hay un montón de literatura con respecto a este término, sin embargo yo me siento más cómoda con el de Irina Casado. Ella lo que dice es que pues, los itinerarios son o hacen referencia al hacer o incluso no hacer para curar una enfermedad. Entonces ella lo que básicamente nos está proponiendo es que existen como una serie de pasos para poder identificar estos itinerarios, pero estos pasos no quieren decir que tienen que darse en el mismo orden o completamente, sino que con que existan los 2 primeros ya existe un itinerario. Entonces el primero pues que existe un problema, el segundo es que pues efectivamente este problema tiene que estar relacionado con el tema de la salud. El tercero, pues, que la persona se ponga a considerar si este problema de salud requiere o no una atención o una ayuda, y pues finalmente qué tipo de ayuda va a recurrir. Entonces en ese tipo de ayuda, digamos que uno puede encontrar un montón de opciones. Lo que son los biomédicos, por ejemplo, que es lo que uno constantemente puede recurrir, los curanderos, los chamanes, las parteras, bueno, en este pueden entrar un montón de personas o de figuras. Y pues nada, el tema de la salud híbrida es un concepto que yo alcanzo a construir
a partir de las nociones dadas por Canclini. Él dice que no habla de hibridación en salud, él habla de hibridación cultural, y él lo que dice es que, pues a él le parece que la hibridación es un concepto que le permite explicar ciertos procesos que algunos otros conceptos no alcanza a describir. Entonces, la hibridación cultural, digamos que le permite incluir esas acciones, esos procesos donde hay una entrada y una salida de la modernidad. Entonces, en este proceso, digamos, de explicar lo que Canclini identifica como hibridación cultural, pues nada, en el término de la cultura caben un montón de acciones, ya sea el tema de la salud, de la educación, y con el fin, digamos, de delimitar un poco esta concepción cultural, pues yo encuentro el tema de la salud, y especialmente el de los itinerarios terapéuticos, como parte de esos procesos de hibridación cultural. Entonces, lo que hago es reducirlo y lo defino como hibridación en salud, que básicamente es parte del concepto de Canclini, es una entrada y una salida a esta modernidad. Entonces, en un primer capítulo lo que intento describir es, pues resulta que cuando empiezo a armar mi trabajo, incluso gente de Leticia, gente de mi familia, los profesores, un montón de gente me pregunta, pero ¿por qué la Chorrera? ¿Por qué algo tan lejos? ¿Por qué? Entonces, pues a mí me parecía súper extraño que pues incluso la población indígena me haga ese tipo de preguntas cuando siempre ha luchado para que, no sé, se les incluya dentro de los estudios y bueno, y cuando trato de incluirlos entonces empiezan como a criticarme. Entonces digo, no, tengo que hacer algo para justificar y razonar pues esta pregunta que siempre, todo el tiempo me la hacía. Entonces el primer capítulo hago una referencia a esa experiencia y trato de hacer una descripción de la dificultad de acceso a este territorio y hago una descripción desde las personas que tienen algún tipo de calamidad en salud, pues la dificultad para poder trasladarse hasta lo más cercano que es Leticia, pues dificulta o complica sus dolencias, pero también lo hago desde mi propia experiencia, ¿no? Tuve varias dificultades para llegar al corregimiento, tuve 2 intentos para llegar, el primero solo alcanzó a llegar a Leticia, pero aprovecho este momento para hacer una recolección documental y ya en el segundo momento pues ya llego a territorio y lo que hago en este capítulo es hacer una descripción desde esa experiencia, porque una cosa es lo que uno ve en las estadísticas del DANE, lo que dice la Chorrera, no sé, de los textos que uno puede encontrar en la vorágine o no sé, ese tipo de cosas. Y pues a mí me pareció interesante entonces hacer una descripción de lo que yo veía en territorio, pero también una descripción de los personajes con los que pude relacionarme, con los que, digamos, me dieron esta información para poder construir este documento. Entonces, este mapita lo hace el abuelo Manuel, y pues nada, digamos que lo que deja claro es que es un sitio muy chiquito y todos como que tienen un conocimiento. Hablo con ella lo que me dice es que pues apenas se sintió enferma, ella de una acudió al puesto de salud y que pues ya conociendo que estaba embarazada, pues iba a consultar con su partera, con Ana María, para que ella estuviera involucrada en su proceso, porque ella quería que ella estuviera con ella en todo el periodo de gestación y pues también acompañado del médico occidental hasta donde la pudiera revisar. Entonces, en idioma, Huitoto, Manoriraco hace referencia a ese puesto de salud, digamos que literalmente traduce la casa de curación, y digamos que esta parte hace referencia a esa experiencia, pero también la contrasto con un apartado que encuentro en uno de esos documentos, el informe sociocultural de la asociación, y pues lo que me permite identificar es que, bueno, este informe
se da antes de la aplicación del modelo. Entonces, lo que está tratando de describir es que la población indígena, sea cual sea la dolencia, acude inmediatamente al médico tradicional. Sin embargo, la experiencia de Vanessa y de algunas otras personas que también describo, pues me demuestran que todo ese proceso de concertación y de consolidación del modelo les ha llevado a tener un conocimiento de qué enfermedades deben recurrir primero al puesto de salud, como en el caso de Vanessa. En el segundo capítulo, yo lo que trato de evidenciar es que pues el tema de los itinerarios terapéuticos, como muchos otros conceptos, son configuraciones que se van construyendo cotidianamente. Y los significados, digamos que también se van construyendo en esa cotidianidad. Yo trato de llegar al corregimiento con una noción, digamos, previa de este concepto, pero cuando llego a territorio, pues obviamente ellos no entienden lo que es un itinerario terapéutico, y digamos que esa experiencia me hace caer en cuenta que pues realmente los itinerarios terapéuticos solamente se pueden evidenciar en la cotidianidad. Las personas no lo definen con un término como uno lo suele hacer. También pude evidenciar que la medicina moderna pues no ha eliminado las prácticas de salud tradicional, sino por el contrario, pues ha sido un espacio en el que la comunidad ha definido cuándo entrar o cuándo salir de esta medicina. Entonces, este diálogo entre ambas medicinas les ha permitido a ellos esa entrada y esa salida dependiendo también de las enfermedades. O sea, ese conocimiento se logra solo a través de ese reconocimiento y de esa construcción de ese conocimiento. La elección de esta medida digamos, por el reconocimiento de los alcances o las limitaciones de ambas medicinas, les permite entonces tener un conocimiento de cuándo puedo, en qué enfermedades voy directamente al hospital o qué enfermedades puedo ir directamente donde mi médico tradicional. Recuerdo entonces lo de las infecciones, las fracturas, las mordeduras, pues que son algunas de las enfermedades que pueden ser aliviadas por la medicina tradicional. La biomedicina tiene formas más rápidas para lograr su curación. Entonces, esta es una comprensión, digamos, que se logra solo después, digamos, de hacer estos ejercicios de socialización. O sea, los itinerarios terapéuticos, después de que se aplica el modelo de salud intercultural, no quedaron exactamente igual de lo que eran. Hubo un proceso, digamos, donde se empezaron a cambiar esas comprensiones y esa rigidez, digamos, para no dejar entrar a otras culturas, porque digamos que en el recorrido también teórico uno entiende que pues no hay culturas puras ni autocontenidas. Ellas van cambiando y van adquiriendo de otras culturas formas que le van permitiendo mayor estructura. Pero eso no quiere decir que dejen de ser, pierdan su esencia, sino que se van transformando y consolidando a la vez. Y finalmente, pues que el modelo de salud ha permitido fortalecer y mantener los conocimientos tradicionales, los cuales pueden aplicarse incluso dentro de los sistemas de medicina occidental. Entonces, pues es todo. Muchísimas gracias. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Daniel Garzón Luna y estoy con mi compañera Karen Whitman. Nosotros somos estudiantes de 10º semestre de Medicina y como lo comentó la profe Claudia, estamos en el año de profundización, ya hoy finalizando este año. Decidimos aprender de ustedes los humanistas un poco y pues nuestro tema o proyecto de investigación fue la maternidad en mujeres excombatientes de las FARC. Ustedes se preguntarán por qué decidimos trabajar en este tema. En un primer momento, todavía estábamos, cuando iniciamos en el proceso de los acuerdos de paz y quisimos de alguna u otra manera contribuir a este desde la academia, que es uno de los intereses de los dos. Lo primero es saber que hay un cuestionamiento hacia la mujer, no solo hacia la mujer que está dentro de un combate o dentro de un terreno bélico, sino a nivel social. Y que se intensifica ese cuestionamiento a la mujer cuando hace parte de grupos armados.
especialmente al margen de la ley, en cuanto a su corporalidad, en cuanto a su identidad y pues adicionalmente, específicamente en el tema de maternidades dentro de la guerra, no hay casi literatura, porque la literatura que encontramos son de personas que han estado ligadas a esos grupos y han decidido desertar, o de personas que han sido víctimas directas de estos grupos, pero de personas que hacen parte activa de estas organizaciones, la literatura es escasa. Adicionalmente, pues como mencioné al principio, estamos en un proceso de reincorporación que no es solo de parte de ellos, sino que debe ser de parte de toda la sociedad. Entonces, por eso, pues también quisimos ayudar de pronto con lo que encontráramos a disminuir los prejuicios, a ver si esos estigmas que tienen esas mujeres son ciertos y a bajarle un poco a las demandas sociales. Bueno, y pues el tema del cuestionamiento hacia la mujer se liga directamente a la maternidad en contextos de guerra, porque dice como, bueno, una mujer que está alzada en armas sí es capaz de ser mamá. O sea, la figura mariana que todos tenemos en nuestro imaginario dista muchísimo de una mujer que tiene un fusil, una AK-47, con esas balas colgadas ahí. Uno dice como si será capaz de tener alguna capacidad de maternar. Adicionalmente, pues sobre la separación de los hijos, hay una exposición de aquellos niños que nacen en estos contextos a los contextos de guerra, se presentan dificultades de crianza y pues en algunas partes se mencionan las interrupciones del embarazo, que de eso pues vamos a hablar, a profundizar un poco más adelante. Por otro lado, pues Karen y yo estamos estudiando medicina y bueno, ¿qué hacemos acá delante de ustedes? Como nos decía un profe muy querido durante toda la carrera, el que solo de medicina sabe y de medicina sabe. Entonces, hay un tema muy específico que a los dos nos llama mucho la atención y es la salud mental. Y la salud mental, entiéndase como los procesos de bienestar emocional de las personas y la capacidad que tiene esta de responder a las situaciones sociales que se le presentan. Eso empieza desde muy temprano y empieza con la maternidad y la crianza directamente. Entonces, se va a ver en el neurodesarrollo de los niños, en los desarrollo del apego, en la forma en cómo esos niños van a interactuar más adelante con las personas, y pues muy puntualmente en las mujeres madres, en las representaciones sociales de la maternidad. Porque es que cuando una mujer empieza a ser madre, no puede tener ningún tipo de emoción negativa. Y se lo podemos decir nosotros en la práctica, lo hemos visto, la mamá no puede sentir tristeza o rabia con el hijo porque entonces es una mala madre. Eso está ligado directamente con los roles de género establecidos socialmente, el lugar social de la mujer y las vulnerabilidades específicas que se presentan solo por el hecho de ser mujer. En los grupos como las FARC se presenta pues, la parte de la interseccionalidad, porque es que estas mujeres, además de ser madres, son campesinas, son mujeres rurales, son mujeres indígenas o son mujeres afrodescendientes, y esas vulnerabilidades empiezan a ser mucho más específicas en estos grupos. Por otro lado, la parte de la diversidad, nosotros apenas estamos empezando como a entenderla como sociedad, como algo que no es malo, sino que nos aporta. Entonces, cuando hay una diferencia de clase y la persona se aparta de lo que está socialmente pensado como lo que es el éxito, pues como que se la aísla. Y aún más, si la ideología, sea religiosa o política, es diferente a la normativa, se va a tratar de aislar más. Entonces, estas mujeres pues tienden a tener, como ya he dicho anteriormente, como una vulnerabilidad muy específica. Entonces, lo que buscamos era analizar las experiencias de la maternidad y de la crianza en excombatientes de la FARC, y a través de este objetivo grande, identificar cómo vivieron ellas estos embarazos, cómo se ven ellas a sí mismas la parte de la corporalidad y cómo configuran su rol de género antes, durante y después del conflicto. Entonces, pues, ¿cómo lo trabajamos? ¿Cuál fue nuestra metodología? Entonces, lo primero, nuestro tipo de investigación, que fue una investigación cualitativa, narrativa, fenomenológica, que lo que nos permitió fue poder mirar las experiencias que son subjetivas respecto a un tema específico, en este caso la maternidad. Cabe resaltar que no solamente indagamos por la maternidad, sino también por el cuerpo, sino también por la feminidad, pero pues para cuestiones prácticas, en este momento solamente vamos a hablar de los resultados de la maternidad. Pero pues en esta práctica pues buscamos todos estos conceptos. ¿Dónde lo hicimos? En dos lugares, uno en zona urbana, que pues fue en una ciudad, y el otro en zona rural, en uno de los espacios territoriales de reincorporación y capacitación de las FARC. Entonces, ¿qué buscamos o cuáles personas fueron las que buscamos realmente? Personas que estuvieran en esos dos lugares que elegimos, que fueran mujeres excombatientes, o sea, que no hubieran desertado antes, que hubieran tenido la oportunidad de tener pues, un embarazo, la experiencia completa,
que fuera totalmente voluntaria la participación, que fueran mujeres mayores de 18 años, obviamente. Entonces, ¿cómo hicimos la investigación? ¿Cuáles fueron las técnicas, los instrumentos para poder recolectar la información? Por medio de los relatos de vida, esto lo hicimos por medio de entrevistas semiestructuradas que nos permitieron pues ver qué cambia culturalmente, ¿no? Entonces, cómo se perciben a sí mismos, cómo perciben el entorno y todo esto va cambiando culturalmente, en este caso pues específicamente de la maternidad. Las corpografías que nos permitieron ver cómo ven ellos su cuerpo y cómo marcan en su cuerpo lo que es la maternidad, la feminidad y el ser mujer como tal. Y el diario de campo donde anotábamos pues todos los encuentros que teníamos con esas mujeres, pues no únicamente cuando fuimos a trabajo de campo, sino que tuvimos la oportunidad de estar en conversatorios con diferentes mujeres, no solamente de las FARC, sino también de las AUC, del ELN. Entonces ahí podemos como tomar nota de qué era lo que ellos decían cuando hablamos de maternidad específicamente. Como pudimos, pues siempre hay que ver que estamos ligados al Comité de Ética de la Universidad de Rosario, entonces pues pasamos por todo el proceso y pues la forma para poder hacer el análisis de datos fue por medio del modelo inductivo de análisis cualitativo, por medio de la codificación y un análisis relacional que nos permitió ir desde lo particular hacia lo general. Entonces pudimos hacer como las codificaciones, poder sacar notas que veíamos importantes respecto a las categorías que íbamos sacando. Entonces en la maternidad pudimos sacar 5 espacios bien importantes, que fue, no sé si quieren que use el micrófono. No, sigue gritando. Bueno, entonces sacamos 5 aspectos que nos parecieron importantes en cuanto a la maternidad, de lo que pudimos recolectar en campo, que fue la decisión de ser madre, la separación, el proceso de paz como tal, la crianza y la relación madre e hijo. Entonces, la decisión de ser madre, podíamos ver que se dividía en 2 partes, el hecho de querer ser madre antes de entrar a la organización. Entonces veíamos que las mujeres urbanas decían, no queremos tener hijos, no queríamos tener hijos desde antes de entrar a la organización, pero las mujeres rurales resulta que sí querían tener hijos antes de entrar a la organización. Entonces esto lo podemos de pronto ligar a la parte educativa. De pronto el hecho de tener cierto nivel educativo les decía a ellos como no les interesa tener hijos y por eso ingresaban, pues parte de eso era una de las decisiones por las cuales ingresaban a la organización. Pero cuando entran ya como tal a la organización, como cualquier persona que se liga a algo político también, pues hay unas normas para cumplir y una de esas normas era la anticoncepción obligatoria. ¿Por qué? Porque pues realmente ellos expresan que la guerra no es un lugar para tener hijos, no es adecuado, entonces por eso era una de las normas y ellas se ligan a esas normas. Entonces las mujeres rurales que deseaban tener hijos pues dicen, pues ya no, porque ya me uní a la organización, ya no tengo la necesidad de hacerlo. Y eso lo podemos ver con una de las citas textuales de las entrevistas que tuvimos, que dice, yo decido asumir que me vinculo a las normas de las FARC. Una de las normas era la planificación, entonces decidí, yo me meto a esto es lo mío, y hijos no quiero. ¿Listo? Entonces eso lo podemos ver por ahí. En cuanto a la separación, ¿cómo podemos ver esto? Cuando hay mujeres que quedaban embarazadas porque por algún motivo de pronto la planificación fallaba y quedaban pues como tal embarazadas, tenían que separarse de sus hijos. Uno, por las condiciones en las que estaban, la infraestructura no era la adecuada para poder tener un hijo. Ellos son muy claros que en el momento pues podía haber un bombardeo, podía llegar el ejército, podía llegar cualquier persona, y no solamente tenían que correr ellos, sino también empezar a correr con niños, y eso era supremamente peligroso. Pero el tener que separarse de ellos no es solamente por condiciones de infraestructura, sino por un amor, y un amor que necesita sacrificios. ¿Y cuál es ese amor? El amor al pueblo. Si ellos podían demostrarle a sus hijos también que estaban por medio de sus ideales luchando por el pueblo y estaban generando un cambio, ese cambio iba a ayudar a sus hijos, por tanto, estaban criando también. Y cabe resaltar que ellos son muy directos en la maternidad compartida. El hecho de que tengan que dejar a sus hijos con otra persona no quiere decir que ellos no sean los padres o que ella no sea la mamá en ese momento. Entonces son muy claros en decir que la maternidad era compartida. Nunca se les quitó a ella su puesto de ser la madre, ¿sí?
y es muy específico cuando ellos dicen que dejar a su hijo no es abandono. La ausencia no significa abandono. La ausencia no significa abandono. Entonces, eso lo podemos evidenciar con una de las frases que más nos gustó, que dice: yo fui una madre cocodrilo, yo puse los huevos y los dejé. No los puedes tener contigo, porque una guerra no es un juego. Tú no puedes garantizarle la seguridad a ese bebé. Te expones tú, expones el colectivo, y qué futuro le espera a ese bebé. Eso en cuanto a la separación. Después pasamos ya como tal a un proceso de paz que les permite a ellos de nuevo el reencuentro. Se quita esta maternidad compartida. Ya ellas vuelven a ser realmente las madres, ya los niños tienen que volver a pensar en: ya no tengo dos mamás, mi mamá es esta persona específicamente. Y las mujeres que decían no tener hijos empiezan a ver, o por ejemplo las rurales, empiezan a ver que ya hay condiciones adecuadas para tener hijos. Entonces ya empiezan a pensar en poder criar ellos a sus hijos, poder estar tranquilos, porque expresan más que todo la tranquilidad, el ya no tener que pensar en: va a haber un bombardeo, en qué momento tenemos que salir corriendo. Sin embargo, no quitan la preocupación por los acuerdos, porque de todas maneras saben que en cualquier momento todo se puede desmoronar y qué va a pasar con ellos. Entonces siempre se marca de todas maneras esa preocupación de volver a la separación, ¿sí? Porque igual ese amor a la ideología no se ha quitado ni se va a quitar, porque siguen militando, ¿sí? Y pues ya les permite una crianza un poco más personal, en la que ya es mamá, papá, pero pues también sigue estando un poco colectivo, y esto lo podemos ver sobre una de las frases que es: afortunadamente vamos a poder tener la oportunidad de que la crianza sea pues dársela totalmente nosotros. Se refiere con el proceso de paz, y dársela totalmente nosotros se refiere tanto a papá y mamá. La crianza como tal, cuando estaban en la organización, era un poco más colectiva, en la que se ve a la organización como una familia completa. Entonces todos ayudan en el proceso de crianza de los hijos, y pues obviamente la ideología les da ciertos valores, especialmente el de la honestidad, el de la confianza como tal, y ya después con el proceso de paz se les permite hacer como un camino un poco más, una crianza un poco más nuclear, en la que ya está mamá y papá. Sin embargo, no se quita la crianza colectiva, ¿no? En la que todos ayudan, todos son tíos de ese niño. Y eso se puede ver esa fue una experiencia muy linda para todos, porque no era la hija solamente mía, era la hija de toda la guerrillerada, la hija de las FARC, ¿sí? Y por último, la relación madre-hijo, que busca, y siempre lo han puesto, y ha sido una cosa muy transversal que hemos visto en todas las entrevistas, que es la confianza. Y fue supremamente importante y el diálogo. ¿Por qué? Porque era muy inconcebible que una mujer con armas dijera: no, es que yo quiero criar a mi hijo a punta de diálogo. Yo no lo quiero coger a golpes, no lo quiero regañar, sino que dialoguemos. Entonces se rompe un poco ese esquema que se tenía pensado de que la agresividad de una mujer guerrillera con su arma, a decir: no, pues simplemente yo quiero criarlo por medio del diálogo. Y aparte de eso, pues que ser madre va más allá simplemente de la función biológica, no es solamente parir. Y eso lo podemos ver con la frase de: yo siento que ser madre no es parir. Ser madre es realmente concebir, pero también aportar en la educación, en el seguimiento y protección de ese nuevo ser, y tener la responsabilidad. Puede que tú no lo hayas parido, pero si tú asumes la responsabilidad de criarlo, eso es ser más madre que cualquier otra cosa. Bueno, entonces aquí ya empieza un poco la parte de ver qué dice la literatura y qué encontramos nosotros. En esa parte que dice la literatura, tenemos que aclarar que no es que la literatura diga que esto es así, sino que la literatura describe los imaginarios sociales o lo que la gente piensa que debe ser, por ejemplo, una mujer. Lo que encontramos es que para las personas el hecho de ser mujer está ligado directamente con la maternidad, y que una mujer no es mujer hasta que no es madre. Que la familia nuclear y heteronormativa es la única forma de tener familia. Que la mujer además es la responsable de la crianza, y que cuando un hijo sale loquillo, oveja negra, es culpa de la mamá, porque incluso lo podemos ver en el insulto más cotidiano cuando uno le miente a la madre, a la persona. Toda la responsabilidad la tiene la mujer. Y que adicionalmente la mujer combatiente es una transgresora de las normas sociales, por lo tanto es algo así como una paria. En el campo que encontramos, cuando esas mujeres, como lo decía Karen, hay un antes y un después de ingresar a la organización, cuando esas mujeres ingresan a la organización, se dan cuenta que ellas son un sujeto activo de la sociedad y que pueden hacer cambios o que pueden trabajar por esta sin necesidad de ser madre. Hay muchos que dicen como sí, es que la naturaleza nos dio a la mujer el don de ser madre, pero eso no significa que ese sea
la única razón por la que debemos existir, por decirlo así. Que hay una familia por afinidad. Cuando la maternidad se daba directamente en el campo, toda la guerrillerada era papá y mamá, tío, tía, los cuidaban. Si era un hombre no tenía problema en cambiarle el pañal o darle tetero. La crianza, ellas dicen que debe ser en colectivo, que adicionalmente del papá y la mamá y de los tíos de la guerrillerada, toda la sociedad debería estar en capacidad de aportarle algo a un niño o a una niña. Y se empoderan de su rol de género. Entonces, ellas no solo, o sea, se ven como transgresoras, pero no como parias, sino como personas que pueden hacer un cambio a través de sus ideales, de la lucha por sus ideales. Entonces, bueno, lo que les comentaba de cómo se integra la literatura y el campo es, según el espacio geográfico de esas mujeres, hay una conciliación entre los puntos de familia nuclear y en heteronormativa, ahorita en el posconflicto, porque la crianza empieza a ser más recaer directamente sobre el papá y la mamá, no solo sobre la mamá, sino también sobre el papá, y que toda la sociedad es responsable de la crianza en el punto 3. Y el punto 4, que es la mujer combatiente como transgresora y mujer empoderada, se mantiene. Para terminar, ¿qué más queremos nosotros conocer? Pues más adelante sería muy interesante poder ver esa influencia de la crianza colectiva en los niños, porque estamos muy acostumbrados a una crianza muy nuclear, ¿no? Entonces, de pronto, cómo el colectivo pueda influir en el crecimiento de estos niños sería como un estudio más prospectivo en el tiempo. La paternidad en excombatientes, porque son muy claras en decir ella siempre que el hombre combatiente, bueno, en este caso ya excombatiente y que es padre, es una persona muy diferente, porque pues siempre se centra en buscar que todo sea un poco más colectivo y no hay como esa división de tareas en cuanto a la madre, sino que los dos ayudan en el proceso de crianza. Y por último, la evolución de las ideas de los roles de género en la reincorporación, porque antes cuando podíamos hablar con ella siempre decía que el trabajo era muy conjunto, ¿no? Si tanto mujer como hombre ranchaban, mujer como hombre cargaban la economía, mujer y hombre hacían toda la par. En este momento ya cuando llegamos a los espacios territoriales vuelve a verse otra vez la división del trabajo, en el que la mujer es un poco más hacia la parte administrativa y el hombre vuelve otra vez a los trabajos de fuerza, como ser escolta y otras cosas más. Entonces sería bien interesante poder volver a ver eso como qué ha pasado cuando siempre se ha dicho que debe ser igual que los dos trabajan, ¿no? Y con eso finalizamos. Con eso finalizamos. Muchísimas gracias. Este trabajo uno siempre lo carga, un análisis del estigma hacia los médicos que realizan interrupciones voluntarias del embarazo en Bogotá. Bueno, inicialmente, aunque siempre estaba de acuerdo con el aborto, mi primer acercamiento a este fue rezando por las que se acabara. En 2017 hice voluntariamente, me uní como a una vigilia de 40 días por la vida, la cual, pues 40 días por la vida es una organización internacional que lo que busca es acabar con el aborto a través de la vigilia y la oración en los centros abortistas locales. En Bogotá, el centro abortista local es Oriéntame. La vigilia constantemente se rezaba y se pedía para que se acabara la industria del aborto y para que los médicos entendieran que estaban rompiendo el juramento hipocrático, en el sentido que habían jurado salvar la vida, pero estaban matando. Esto me hizo pensar qué significaba para los trabajadores de Oriéntame que durante 80 días del año les dijeran asesinos, qué efectos políticos tenía esta vigilia y finalmente porque esas personas decidían seguir trabajando allí a pesar de pues, el estigma que estaban viviendo. Cuando empecé como el análisis documental encontré que si bien en Colombia el aborto fue despenalizado parcialmente en 2006, el estigma y seguía totalmente vigente. En Colombia, con la sentencia C-355, se despenalizó el aborto en 3 causas. La primera es cuando es peligro para la salud de la mujer, salud entendida como el completo bienestar físico, social y mental. La segunda es cuando hay incompatibilidad del feto con la vida. Y la tercera es cuando es producto de una violación o incesto o inseminación artificial no consentida. Para que una mujer pueda acceder a una interrupción voluntaria del embarazo, la primera y segunda causal deben ser certificadas por un médico y la tercera lo que tiene que hacer es presentar la denuncia penal. Si bien el médico certifica que existe una probabilidad de daño, la que decide la magnitud de ese daño y finalmente si desea o no abortar es la mujer.
Entonces, ¿qué pasa? La sentencia establece que todas las instituciones públicas y privadas del país que presten servicios de salud deben realizar interrupciones voluntarias del embarazo. Sin embargo, lo que se ha encontrado es que únicamente el 11% de las instituciones practican interrupciones voluntarias, y una de las principales barreras de acceso que ha tenido la sentencia es que hay pocos médicos que están capacitados y dispuestos a prestar interrupciones voluntarias del embarazo. Entonces, en este contexto, pues decidí ampliar mi foco de investigación, y la pregunta que me hice fue cómo los médicos que practican interrupciones voluntarias del embarazo en Bogotá han afrontado el estigma del que son objeto. Con esto quería identificar lo que las prácticas y discursos que los médicos entendían como estigmatizantes, pero también la forma en la que ellos respondían a ese como estigma que estaban viviendo. Inicialmente la investigación yo la quería llevar a cabo en una institución pública y en una privada. Sin embargo, para acceder a la institución pública me pedían tener un coautor institucional. Esto claramente no era una opción para la universidad o para mí. Entonces, lo que decidí fue buscar una metodología que me permitiera dar cuenta de la experiencia que estaban teniendo los médicos sin que yo tuviera que estar metida dentro del hospital. A través de mi codirector de tesis, logré, que es un ginecobstetra, pero no puedo estar acá, logré tener acceso a médicos generales y ginecobstetras, que son prácticamente los que hacen interrupciones voluntarias del embarazo en Bogotá y prácticamente en Colombia, 5 hombres y 2 mujeres que en su tiempo libre decidieron pues participar voluntariamente de la investigación. Ellos trabajan en instituciones públicas y privadas. A lo largo de la investigación lo que yo hice fue pues transcribir todo usando seudónimos. Sin embargo, en el texto no los utilizo, pues porque, como voy a comentar, el aborto tiene enemigos políticos, y una de las herramientas que utilizan es hacer públicos estos nombres y los nombres de los servicios para cerrarlos y estigmatizarlos. Entonces intento dejarlo de lado. Y en cuanto a los criterios de exclusión, soy consciente que en el aborto existen más prestadores del servicio que son estigmatizados. Sin embargo, me concentro en los médicos porque, primero, bueno, por cuestiones de acceso, y segundo, la mayoría de literatura reconoce que existe un estigma hacia el aborto, especialmente hacia las mujeres, pero solamente se menciona a los médicos, más no se cómo profundiza en la especificidad de cómo ellos sufren el estigma. En cuanto a la forma en la cual hice la investigación, realicé entrevistas semiestructuradas a partir de las cuales construí trayectorias laborales. Las trayectorias laborales me sirvieron para 3 cosas. La primera es cómo los médicos interpretaban lo objetivo de su trabajo, es decir, como las técnicas y procedimientos. El segundo es para entender cómo ellos habían decidido estudiar medicina, luego especializarse si lo habían hecho, y cómo ellos a lo largo de su sitio vital entendían que este es su trabajo, su profesión, y también el estigma. Y por último, las motivaciones que los habían llevado a empezar a hacer interrupciones voluntarias del embarazo y a continuar haciéndolo en ese entorno. Lo segundo que utilicé fueron observaciones participantes. Como dije antes, no tenía acceso a los hospitales. Sin embargo, cuando iba a hacer las entrevistas, de alguna manera podía observar, y esto me permitió contextualizar muchas cosas que no entendía de cuando ellos me estaban hablando, como cómo estaba organizado el servicio, qué pacientes habían, etc. Y el tercero fue una revisión documental en la cual trato de dar cuenta del contexto nacional y unos puntos claves que los médicos me señalaban para eso, y también tuve en cuenta como las actas y las discusiones que ocurren en el Consejo de Bogotá, pues como explicaré más adelante, hay como todo un movimiento religioso que está en contra del aborto y que tiene efectos políticos muy importantes desde el Consejo de Bogotá. Entonces, en campo, seguí como 4 preguntas muy sencillas y muy específicas, pero que me permitían dar cuenta como de lo general. La primera es cuáles son las prácticas y discursos que los médicos que realizan interrupciones identifican como estigmatizantes, qué mecanismos colectivos e institucionales emplean los médicos para afrontar las prácticas que encuentran estigmatizantes, y qué estrategias desarrollan los médicos de forma individual para lidiar con el estigma. Y por último, cuáles son los motivos por los cuales los médicos empiezan y continúan realizando interrupciones. Entonces, bueno, más o menos los resultados los organicé como de la siguiente forma. Entiendo el estigma como un proceso multidireccional y multisituado que es profundamente local, en el cual se marca a una persona a partir de, o grupo a partir de unas particularidades específicas que culturalmente son entendidas como negativas, y a partir de esto ocurren procesos de
subordinación, segregación y pues discriminación. Entonces, entonces la forma en la cual organicé la información fueron como en estos tres niveles. Estos tres niveles no se deben entender separados el uno del otro, sino que dialogan. El primer nivel, que es como el nivel estructural, traté como tres cosas: educación academia, sistema general de salud, grupos religiosos. El segundo es un nivel interpersonal, médicos, enfermeras, pacientes, y el tercero es nivel personal, que es culpa, aislamiento y ocultamiento. Entonces la forma, entonces como les voy a explicar un poco cómo vi que lo afrontan y cómo se relacionan con los objetivos de observación. En la primera es: los médicos señalan que mientras están estudiando, a ellos ni cuando estaban haciendo el pregrado de medicina ni cuando estaban haciendo la especialización de ginecobstetricia les habían enseñado a hacer interrupciones voluntarias del embarazo. Sino, y de hecho sus profesores eran como bastante, se ponían agresivos o no tocaban el tema o lo enseñaban de formas negativas o utilizaban, utilizaban cosas negativas para nombrar a las pacientes y las instituciones en las cuales se practicaban interrupciones. Entonces, la forma en la cual ellos lidian con eso es de alguna manera el autoaprendizaje. Si bien cuando estudian ginecobstetricia ellos aprenden a hacer cosas que se relacionan con la práctica de interrupciones, como es una aspiración, las dosis y las formas específicas, ellos sí las tienen que aprender por sí mismos, pues estudiando. La segunda es: los médicos señalan que a partir de la ley 100, en Colombia los médicos generales y los médicos especialistas perdieron como el estatus económico que les daba su práctica, y esto hizo que se vieran en la necesidad de especializarse o empezar a trabajar más. Entonces los médicos señalan que la ginecobstetricia está entre la jerarquía de las especialidades, de las peor calificadas, y que por lo mismo ganan mucho menos que los especialistas, que otros especialistas. Es por eso que ellos señalan que tienen que trabajar en diferentes instituciones y trabajar hasta 500 horas mensuales o semanales. En cuanto a las redes de apoyo, antes no existían como instituciones o lugares en los cuales se capacitara sobre cómo realizar interrupciones. Sin embargo, a partir de iniciativas de médicos y otras organizaciones privadas en conjunto con el Ministerio de Salud, han hecho como jornadas de capacitación y para abrir servicios de interrupciones en el país. Entonces, de alguna manera, con esto han lidiado un poco con el estigma, pues, de no aprender. El segundo es el jefe, y es que encontré que en el mundo de la medicina las jerarquías son muy claras. Entonces, cuando están estudiando, es una jerarquía entre el estudiante que está más abajo con el que está más avanzado, pero también entre el estudiante y el profesor, y cuando se gradúan, entonces es también una jerarquía entre el médico general y el médico especialista, y dentro de los mismos médicos especialistas también existe como esta jerarquía. ¿Qué pasa? En el caso de en los médicos, una de las formas en las cuales afrontan como el estigma que se les están imponiendo y que se intenta cerrar servicios es a través de que el jefe de ginecobstetricia y las como directivas de los hospitales están de acuerdo con los servicios. Y esto hace que las personas de alguna manera se sientan respaldadas, y cada vez que son como cuestionadas digan, pues el jefe está de acuerdo, peleen con el jefe. Y en cuanto al ocultamiento, se relaciona con los grupos religiosos. Inicialmente, como les contaba, yo empecé estudiándolo por 40 días de la vida. Sin embargo, me di cuenta que los médicos nunca mencionaban realmente a 40 días por la vida, sino a un concejal específico. Entonces, yo no entendía muy bien, pero luego entendí que pues porque el estigma de 40 días había que estar dentro de la vigilia para saber qué les estaban diciendo asesinos, pero este concejal funcionaba de una manera totalmente diferente, pues llevaba al Congreso, al Consejo de Bogotá, debates al respecto que hacía y que tenía implicaciones políticas como cerrar el servicio. Entonces, el ejemplo claro que los médicos utilizan como un punto clave es el cierre de un centro amigable en Suba, el cual, a través de un video que realizó este concejal, en el cual ponía muñecos muy parecidos a los médicos que trabajaban, esto lo presentó ante el consejo y ante donde estaba antes Ordóñez, y claramente el servicio de cerrar. Entonces, y es muy curioso porque si uno ve los motivos por los cuales los argumentos que están en el video, todos están amparados dentro de la sentencia. Sin embargo, el cambio lo cierra. Entonces, pues esto claramente hace que los médicos sientan una inseguridad de que en cualquier momento lo cierran,
Y ahí viene el ocultamiento, y es que actualmente la administración les permite tener el servicio en otro hospital, sin embargo están condicionados a que si sale a la luz pública y hay un escándalo, se acaba el servicio. Y también ahí vienen otras prácticas como el hecho para poder que el servicio funcione y como que de alguna manera no sea tan obvio, está mezclado con todos los servicios de ginecobstetricia. ¿Esto qué significa? Que la mujer que va a tener una interrupción voluntaria del embarazo está sentada al lado de la que está en trabajo de parto y está sentada al lado de la que está amamantando. Entonces, esto genera muchas tensiones que ya vienen en la parte interpersonal con las enfermeras, con otros médicos y con los pacientes. Entonces, acá empezó a salir algo de género muy interesante, y es que los médicos hombres todos referían que a ellos nunca nadie los había confrontado, pero ellos tenían un discurso el cual se relaciona un poco con yo soy un instrumento para que las mujeres accedan a sus servicios, y que eso era como lo que me iban a decir si alguien los confrontaba. Sin embargo, las mujeres, ellas decían, a mí sí me han confrontado, a mí me llamaban mis profesores, a mí me llamaban los otros médicos, si eran mamás, les decían, pero es que usted, ¿cómo va a hacer eso si usted es madre? Usted debería entenderlo. Y entonces, pues es muy diferente. En cuanto al dejar hacer y dejar pasar, los médicos señalan que las enfermeras sí son como las que son más reticentes hacia el tema. Estas les ponen los fetos, no las limpian, las castigan dejándolas doler, no les ponen atención. Y los médicos, ellos de alguna manera se dan cuenta de eso, pero ellos dicen, yo no la puedo enfrentar, porque ella es mi mano derecha. Entonces lo que hacen es, como en las charlas generales, volver o devolverse al jefe y decirle al jefe cómo está pasando esto. Y las médicas, de alguna manera, ellas sí se posicionan un poco más fuertes y ellas le hacen reclamos directos a las enfermeras o hacen que las pacientes pasen cartas. Y en cuanto a las pacientes, pues es un poco, digamos, hay también valor de género, y es que las médicas prefieren, a mí, si yo estoy con un hombre, las pacientes siempre van a decir que con el hombre es mejor, o que él es el doctor y yo soy la ayudante. Y también dicen que también las médicas señalan que las ginecobstetras tienen fama de ser locas, de ser hormonales, de ser más groseras, y que esto no solamente lo dicen las enfermeras, los médicos, sino también incluso las pacientes. Y a nivel personal, los médicos, especialmente de interrupciones como de segundo y tercer trimestre, ellos sí de alguna manera dicen que sienten a veces un poco de culpa. Sin embargo, lo que dicen es como, para poder realizar una interrupción de tercer trimestre, pues es necesario primero inyectar al feto, pero para mí hacerlo significa, es como, si yo digo, voy a parar el corazón, se siente mal, pero si yo digo voy a hacer una miocardia, no puedo decir la palabra, es algo muy largo, es mucho más sencillo para mí. También en cuanto ellos dicen, la verdad es que yo prefiero no hablar mucho del tema y por eso me ha aislado de mucha gente, y ellos en general pues me cuentan las especificidades de su trabajo. Y la forma en la cual se amparan es con el grupo de interrupciones, y pues todos son como, entre ellos son amigos y hacen actividades como para relajarse. Algo que también encontré es que es muy diferente entre las instituciones que solamente hacen como cosas relacionadas con salud sexual y reproductiva a las instituciones que pues tienen otras áreas, como lo que les mencionaba, que ginecobstetricia está incluido. Y finalmente encontré que porque los médicos decidían continuar. Entonces, es curioso porque ellos cuando ingresan a hacer interrupciones, ellos no lo hacen realmente porque es como está entre su proyecto de vida, sino era más porque no tenían un juicio moral fuerte al respecto, y lo que deciden es como, pues finalmente los pusieron ahí, pero lo que dicen es que ellos continuaron haciéndolo porque después de escuchar a esas mujeres, ellos no podían dejar de hacerlo, especialmente porque ellos decían, es que si no lo hago yo, nadie lo va a hacer, y cuando una mujer decide abortar, lo va a hacer conmigo o lo va a hacer en cualquier lado. Y ya, eso es todo. Y pues quedan abiertas muchas cosas. Hasta ahora inicié campo este semestre y ya.